Muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a la exposición y entrega de propuestas del eje temático Intervención en Patrimonio Arqueológico, elaborados en el Workshop Internacional Futuros Posibles, Lima 2021, a la autoridad del Ministerio de Cultura. Cabe mencionar que este acto se está realizando con el aforo limitado, respetando las medidas de bioseguridad y en vivo en transmisión por Facebook por las redes sociales del CAP Regional Lima. Es importante mencionar que el legado de la primera Bienal Internacional de Arquitectura de Lima, Vía Lima 2021, se concretó en el Workshop Internacional Futuros Posibles, Lima 2021, el cual reunió a más de 30 oficinas peruanas y latinoamericanas de arquitectura y urbanismo, quienes trabajaron en conjunto con más de 1000 estudiantes y jóvenes arquitectos peruanos que realizaron propuestas para la ciudad de Lima. Agradecemos la presencia de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Mariela Tuesta Altamirano, quien se excusa, que en breve estará con nosotros acá en presencia. La arquitecta Lourdes Yusti, presidenta de la Vía Lima 2021, el arquitecto Jean-Pierre Cruz, curador de la Vía Lima 2021, representantes y autoridades del Ministerio de Cultura, como la directora de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, licenciada Yani Gómez Guerrero, director de la Dirección de Patrimonio Histórico y Mueble, el arquitecto Gary Mariscal Herrera, y a todos los presentes en esta tarde que nos siguen a través de las redes sociales del CAP Regional Lima. Para dar inicio, quiero dar la bienvenida a la arquitecta Lourdes Yusti, presidente de la Vía Lima 2021, y decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, que nos dará las palabras de bienvenida dirigidas a todos los presentes y espectadores el día de hoy. Adelante, arquitecta Lourdes, te invito a tomar la palabra. Muy buenas tardes. El Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, les da la bienvenida a todos, especialmente a los miembros del Ministerio de Cultura, que han venido hoy día para escuchar y conocer los futuros posibles para nuestro patrimonio arqueológico que está en nuestra ciudad. Señora arqueóloga, directora de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, Yani Gómez, director de la Dirección de Patrimonio Histórico y Mueble, Gary Mariscal, y señor Pedro Espinosa, del Proyecto Integral Mateo Salado. Jean-Pierre Cruz, nuestro director de Asuntos Gremiales. Estamos aquí para exponer los trabajos que se han realizado en la Vía Lima 2021. Como ustedes saben, el Colegio de Arquitectos del Perú se crea por ley para dar cumplimiento a los fines por los cuales se creó, ¿no? Nosotros tenemos como función principal cooperar en la búsqueda de soluciones a los problemas inherentes a nuestra profesión, que afectan la calidad del hábitat de nuestra ciudad, y también Lima tiene la característica de tener una gran área de la ciudad ocupada por restos arqueológicos. Es por ello que uno de los ejes temáticos de la Vía Lima tuvo este objetivo. El día de hoy nos van a exponer con un poco más detalle los futuros posibles que se trabajaron en este workshop, y le cedo la palabra a nuestro director de Asuntos Gremiales, el arquitecto Jean-Pierre Cruz, que fue el curador de la Vía Lima. Muchas gracias. Mi turno para sacarme la máscara. Buenas tardes a todos. Bueno, es una muy buena noticia poder hacer este tipo de eventos en donde desde el colegio estamos tratando de conectar las propuestas de los arquitectos con las instituciones que tienen a su cargo, digamos, de alguna manera el manejo de Lima en general. Nosotros cuando decidimos hacer esta bienal quisimos no solo mostrar
cómo arquitectos peruanos nos enseñan con sus buenas prácticas, nos enseñan que hacer una Lima mejor es posible. No solo trajimos a arquitectos de todo el mundo a mostrar cómo en otros países se enfrentan problemas muy similares y se dan igual unas respuestas que tratan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en hacer de sus respectivas ciudades mejores. Problemas existen en todas las ciudades. Lima no tiene el monopolio. Y justamente queríamos en la Vía Lima mostrar lo que estas personas están haciendo. Pero pensamos que no bastaba hacer eso. Pensábamos que también, de alguna manera, los arquitectos en el año del Bicentenario teníamos que aportar algo. Aportar no certitudes, no certezas, no proyectos que, digamos, se consideran como definitivos, sino ideas. O sea, convocar a arquitectos que todos juntos podamos, como gremio, darle un regalo a Lima, ¿no? Un presente a Lima, que son finalmente nuestras ideas. Y entonces organizamos este workshop, este taller, en donde participaron 30 oficinas, no solo de Perú, sino de toda Latinoamérica, oficinas de arquitectos jóvenes, que trabajaron de la mano con 1000 estudiantes y egresados de arquitectura peruanos, acumulando 5000 horas de trabajo en distintos temas que nos parecían importantes dentro del contexto de nuestras ciudades. Uno de ellos, por supuesto, es el espacio público, ¿no? En Lima el espacio público generalmente es lo que sobra al final de lo que queda después de que se construyen las cosas, y no como parte integrante del espacio, digamos, no del peatón, sino del ciudadano. El peatón es una persona que se desplaza y no es el único que usa las ciudades. También hay la persona que vive en la ciudad y que se queda. Un espacio emblemático como el de la Costa Verde, sabiendo que hay múltiples proyectos, hay un gran problema digamos, de gobernanza de este sector de la ciudad, y cómo podemos aportar, estos jóvenes arquitectos pueden aportar no con nuevos planes, sino simplemente con ideas de cómo se pueden orientar estos planes. No queríamos dar soluciones definitivas, como repito. Luego, bibliotecas modulares y móviles, que pensamos que también podía ser parte integrante de la propuesta, que pueden ser instalados justamente desde veredas, espacios baldíos, espacios públicos, plazas, parques, etcétera, y cómo se puede hacer un proyecto que sea replicable en todo Lima. Estos proyectos justamente queremos que no sean solo propuestas para ciertos distritos, como por ejemplo la Costa Verde, sino que puedan ser replicables en todo Lima. Y el otro ámbito que nos parecía interesante trabajar es el de los lugares arqueológicos dentro de la trama urbana de Lima. Digamos, nos parece súper importante que tratemos de conservar las huacas. Algunas sí están siendo bien conservadas y sí hay unas actividades que se hacen. Pienso en Pedro Espinosa, por ejemplo, en Mateo Salado, pero hay cientos de otras huacas que están simplemente encerradas detrás de muros o
o simplemente abandonadas, que también constituyen finalmente un proyecto replicable, es decir, unas guías que se puedan sobre qué analizar, qué ver en cada lugar arqueológico puede servir, puede informar qué es lo que se puede hacer en otros contextos. Por supuesto, no se trata de replicar lo que es exactamente o programáticamente qué es lo que es exitoso en uno de los lugares a los otros, ¿no? No podemos llenar de restaurantes todas las huacas de Lima. Entonces, en este trabajo que se hizo durante una semana en el mes de agosto, lo que hemos querido hacer es luego mostrarlo a las autoridades, no como proyectos definitivos nuevamente, sino como ideas para ser debatidas, ¿no? Y en este contexto hoy día tenemos al Ministerio de Cultura, en donde le vamos a exponer los trabajos en estas intervenciones en el patrimonio arqueológico, los van a explicar ellos mismos. Hay algunos grupos que han venido en modo presencial, así que estamos felices que hayan podido hacerlo. Otros, por ser extranjeros, también no han podido, lógicamente, estar aquí con nosotros. Lo harán de modo virtual. Y esto, digamos, gracias también a la colaboración de otros arquitectos que permitieron que esto sea posible, que son nuestros asesores en este tema, que fueron Kevin Malca, un arquitecto de la Católica, y Rosabela Álvarez Calderón, una arqueóloga, pero también con estudios en diseño urbano. Y entre ambos trataron o guiaron a los distintos grupos para poder explicarles la problemática de estos lugares. Rosabela va a hablar enseguida, así que nada, los dejo con Rosabela y con los grupos que han intervenido en el patrimonio arqueológico. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitectos. Antes de iniciar con las exposiciones de las propuestas por parte de los talleristas, hacemos una mención especial y de agradecimiento a los asesores del eje temático Propuestas de Intervención en Patrimonio Arqueológico, a la arqueóloga Rosabela Álvarez Calderón y el arquitecto Kevin Malca. A continuación, le doy la palabra para la presentación del eje temático a Rosabela Álvarez Calderón. Adelante, por favor. Saludos, buenas tardes. Desde Estados Unidos, que me encuentro en el exterior ahora, y agradezco al Colegio de Arquitectos por la invitación, no solamente para este evento, sino para ser asesora del taller sobre intervenciones en sitios arqueológicos. Y quisiera tomarme la libertad también de mencionar que lo que voy a comentar ahora brevemente también es como que los puntos de vista y visiones compartidas del arquitecto Kevin Malca Vargas y yo. Justamente muchas de estas ideas para el taller vienen derivadas de intereses compartidos. El arquitecto Kevin hizo su tesis de licenciatura para el título sobre un sitio arqueológico y con él hemos venido trabajando en esta visión compartida a través del curso Huaca y Ciudad que enseño desde hace ya varios años en la Universidad Católica y también lo he dictado en otros espacios. Y donde había la idea de que primero era importante, antes de lanzar propuestas, es muy importante aprender a leer el paisaje, no el sitio individual, sino el paisaje, todos estos vínculos, estas articulaciones, cómo se relaciona estos paisajes de origen prehispánico con las otras capas históricas de la ciudad, los otros elementos del territorio y con la ciudad moderna, articularse también con las dinámicas modernas y con la gente que vive en ella, con sus diferentes agencias
intereses y mentalidades, cómo la gente entiende este legado de origen prehispánico, mucho del cual ya no existe, o existe, pero está justamente en muchos casos hay un legado que no vemos porque sigue funcionando, por ejemplo, los caminos y los canales. Cuando nosotros intervenimos en cualquier sitio histórico o de origen prehispánico, es muy importante preguntarnos por qué queremos intervenir, en primer lugar, qué impacto creemos que va a tener, porque todo lo que hacemos va a tener un impacto, y es muy importante tratar de predecir lo más posible qué impactos vamos a tener, porque también van a haber impactos tal vez que no vamos a poder predecir. ¿Por qué queremos intervenir? ¿Para quién queremos beneficiar? ¿Y a quienes deliberadamente vamos a excluir? ¿Y quiénes deciden? Es muy importante saber quiénes son los que están participando y a quiénes no. Entonces, y a partir de el arquitecto Kevin, él trajo otra capa, pero una capa ya más de diseño, que era la propuesta de primero hay que articular, habilitar y luego activar. Que estas tres partes, porque primero hay que articular todo lo existente, primero hay que entender todo lo existente para poder entender cómo se relacionan la infraestructura, el territorio, la ciudad existente, todas las preexistencias que hay, qué vínculos tenemos que identificar para poder ver qué hay. Habilitar es lo que generalmente los arquitectos y también los arqueólogos están acostumbrados a hacer, que es generalmente se traduce en o un proyecto o un proceso un poco más largo. Mientras que activar es una idea que también deriva mucho del placemaking de los espacios públicos. No es suficiente construir infraestructura o construir una sola actividad. Es necesario también pensar en cómo se va a utilizar, cómo se va a percibir, qué función va a tener en la nueva ciudad, cómo se va a relacionar dentro de esto nuevo. Entonces, parte del diseño del taller fue también mapear e identificar a los actores, quienes no solamente estamos trabajando con arquitectos, sino también era cuestión de identificar los diferentes escalas de actores. Los actores locales, por ejemplo, que no son necesariamente los más conocedores de las partes técnicas, pero son los más conocedores de todo lo que está ocurriendo en la zona en el momento, porque generalmente la gente que vive ahí y que va a seguir viviendo ahí luego que se vayan los arqueólogos, los arquitectos. Pero por tanto los arquitectos, los arqueólogos y los diseñadores y los técnicos tienen un importante rol, que es generalmente muchas veces traducir las visiones en una posibilidad técnica. En Sencillas, por ejemplo, cuando la gente te dice que quiere más iluminación o que quiere que el sitio sea más seguro, el técnico, en este caso la gente del taller, son las personas que decían cómo podemos convertir esto en una realidad técnica, qué conocimientos, qué bagaje tenemos que podemos transformar. Ahí viene el papel y la creatividad y la necesidad de colaborar con diferentes actores. Entonces, nuestro papel fue básicamente de incorporar todos estos actores, asegurarnos que la mayor cantidad de diversidad de actores que consideramos que era importante que participaran, desde vecinos, colectivos, asociaciones, que la mayor cantidad de voces estuvieran siendo escuchadas y que pudiesen no solamente participar de manera pasiva, sino en lo posible participar de manera activa como parte de un proceso colaborativo de diseño, donde cada quien sabe cuál es su papel, pero todos contribuyen a una misma visión. Y como mencionó el arquitecto Jean-Pierre, la idea no es presentar un proyecto que es una solución final, sino es una visión, una propuesta que esto es lo que nos imaginamos que sea, pero como todo tiene que ser un proceso de inicio, del cual es como que el punto de inicio para comenzar una conversación entre las personas, decir qué pensamos de esto, y también traer a la mesa por ejemplo, cómo es que actualmente nos relacionamos con los sitios de origen prehispánico.
qué queremos que sean, qué cosas por ejemplo, nos puede molestar de ellos, porque una realidad es que generalmente muchas huacas en Lima están pensadas, o sea, terminan compitiendo por espacio con otras necesidades de la ciudad. ¿Por qué tenemos que forzar a que en la imagen de la gente la huaca tenga que competir con el hospital o con el parque o con el supermercado? Y finalmente, a pesar de que esto es la Vía Lima, participó mucha gente de diferentes países y diferentes partes del Perú, muchos de los cuales no tienen huacas, como los que tenemos en Lima, pero tienen monumentos y espacios con problemáticas similares. Entonces la idea es que las huacas de Lima comparten ciertas características con otros espacios residuales o de un legado complicado en diferentes partes de Lima. Entonces, en diferentes partes del Perú y en diferentes partes del mundo. Entonces, la idea es que también no solamente podamos aprender directamente cómo aplicar esas ideas para Lima, sino la gente que está fuera de Lima o que quiere ver cómo es que aplica esas ideas, pensar que las conversaciones, las ideas, las visiones y los procesos que se dan en el caso del patrimonio arqueológico para Lima, también se lo puedan llevar y aplicarlo en sitios que tal vez no son, puede ser que sean o no sean patrimoniales, puede ser que tengan diferentes valores, pero que lleven a esa experiencia a comenzar a transformar los espacios más ambiguos, patrimoniales, de diferentes valores de sus propios territorios, que yo creo que eso sería el siguiente paso, pero creo que fue una de las grandes contribuciones de esta Bienal. Gracias. Iniciamos ya con la exposición, con el primer grupo, Atelier Lima más Cabina de la Curiosidad, el proyecto denominado Tejiendo Armatambo, a cargo de Daniel Moreno Flores y Mirko Honorio Parodi. Adelante, por favor, ellos están de manera virtual. Hola, buenas tardes. Saludo desde Quito, Ecuador. No sé si se me escucha. Sí. Sí. Bueno, felicito a la Vía Lima 2021 por generar estas aproximaciones de la gente joven, de los profesionales con la ciudad. Bueno, yo represento ahora brevemente a los talleristas, a los talleristas junior y a los mentores. Y lo único que quiero decir es que tuvimos lecturas de la realidad y del tiempo, entendiendo la complejidad del contexto y de las distintas problemáticas espaciales, sociales y de todas las especificidades del lugar, siempre valorizando a las huacas y entendiendo cuál es el límite y cuál es, digamos, la medida justa de la actualidad con el pasado. Entonces quisiera ceder la palabra a uno de los estudiantes que participó en el workshop para que cuente el proyecto de manera general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. No sé si es que se me escucha bien. ¿Sí? Vale. Sí. Muy bien, nosotros lo que estamos proponiendo para el Centro Arqueológico de Armatambo es convertirlo en un complejo arqueológico urbano Armatambo. Y partimos desde la idea de que si el manejo actual de las huacas generan problemas a los vecinos, las soluciones que tengamos que proponer deben ser primordialmente para ellos. Y el día en que estos sean unas oportunidades para ellos, recién van a ser para todos los limeños. Y a ver. Ahí está. Entonces, empezamos con la propuesta urbana, entendiendo un poco las redes que se generan en Lima. Tenemos esta dualidad de ecosistemas y de realidades. La parte plana que termina en la playa con el mar, mientras que también existen estas partes de pendientes, lo cual generan lomas y humedales, lo cual en antaño tenían toda esta red interconectada. Luego tenemos también las redes de restos prehispánicos, en los cuales se encuentra Pachacamac, Maranga, y también está Armatambo. Y todos estos se conectan a través del Capañán, que es la línea roja del mapa de la derecha. También tenemos los centros históricos, como el centro de Lima, el centro histórico del Callao, el centro histórico de Chorrillos. Y estamos proponiendo
que, dado que Lima es toda esta red de redes, en Armatambo se encuentran las oportunidades para generar este nuevo centro histórico que sería un centro arqueológico urbano. Aquí se puede ver Armatambo en relación con el distrito de Chorrillos y del Morro Solar, que es la parte de relieve del sector que nos trabajó. Este es Armatambo en 1943, esa es la escala de los restos, y para 1975 la ciudad había avanzado hasta ese entonces, arrimando a Armatambo y perdiendo la relación con el valle que tenía. Y para el 2021, Armatambo ya se encuentra atomizado y consumido. Podemos ver en la Huaca Marcavilca cómo las nuevas ocupaciones enmarcan 3 de esos 4 lados. Esta es la relación de los restos urbanos que vamos a estudiar y explicar más adelante en los proyectos puntuales para ellos. Son 6. Esta es la realidad, por ejemplo, al lado de una de las huacas que se llama Huaca San Pedro, lo cual vemos que hay una infraestructura para el peatón por poco deficiente. Y bueno, esta es la realidad urbana barrial física que tenemos, en los cuales debajo de ello estaba, en los archivos que hemos encontrado, estos eran los restos arqueológicos, la arquitectura que se encontraba en el lugar. Mientras que ahora lo naranja son los restos perdidos, y las partes negras son los restos que se encuentran en la superficie repartidos en estos 6 átomos de lo que todo era antes, en color negro. Entonces, claro, aquí, si es que las huacas nos recuerdan esta frase del memento mori, que todo va a pasar, nosotros la respuesta que le hemos encontrado en el grupo es que le hemos dado un cemento mori y hemos dicho, está bien, nos recuerdan que vamos a pasar y los vamos a enmarcar y los vamos a encerrar en estos muros de concreto. Y entonces, ahora, lo que estamos proponiendo para solucionar esto es principalmente 2 ejes conectores, para que le sea más fácil a la población que vive ahí desplazarse entre ellos mismos, debido a que la intervención también propone una serie de mejoras de infraestructura, pero a la vez conectar a las huacas a través de un tratamiento homogéneo en el piso. Y así es lo que nosotros llamamos en esta propuesta de fases, el primer barrio patrimonial, que se centra en los ejes, las fachadas, para generar esta suerte de homogeneidad estética, por así decirlo, y esta conexión a través del piso como sendas, donde uno descubre las huacas. Posteriormente, para las consideraciones de habitabilidad, porque claro, a las huacas no les servimos a las personas que viven ahí. Detectamos todas las infraestructuras que les puedan ser útiles a ellos o que ellos consideren valiosas, y las empezamos a integrar generando más caminos en las siguientes fases. Porque claro, esto es un proceso de fases donde hay una negociación entre las necesidades y los intereses de los que viven ahí y nuestras propuestas de intervención. Porque nadie sabe mejor qué es lo que necesita que las personas que lo viven y lo sufren. Y posteriormente comienza la etapa media en donde esta estética comienza a tomar posesión de los espacios públicos, interconectando más servicios, para que a las finales comience a expandirse y poder concretarse esta suerte de idea de barrio, esta idea de un espacio distinto, de barrio, donde las personas digan, yo vivo acá y yo sé que yo vivo acá porque el piso está pintado de otro color diferente, porque hay una paleta de colores, como en el tratamiento de otros centros históricos. Y claro, ese sería un mapa donde están las conexiones. Hay una conexión con el río Surco, que pertenece al Capacñán, hay una conexión con la ruta de playas, que conecta con la Costa Verde, y hay una conexión con el sistema de transporte, ya sea con el Metropolitano o con las futuras líneas del Metro de Lima. Y este es un ejemplo de una propuesta esquemática. Si antes estaba así, ahora vamos a darle esta continuidad de un color distinto al resto de la ciudad para generar esta idea de barrio, de espacio distinto. Este es un dibujo en abstracción. Y claro, esta propuesta en general tiene que también tomar en cuenta las particularidades de cada huaca y solucionar las problemáticas para integrarlo al proyecto en general. Empezamos con Huaca La Lechuza. Esta huaca tiene la característica que tiene sus 4 lados libres. Entonces, ¿por qué no tomar y hacer útiles esos 4 lados libres? Porque la necesidad de espacio público es una necesidad de espacio útil, para que lo usen, no solo para que lo vean. Entonces,
zonificamos las partes de que, gracias a las organizaciones, gracias a los especialistas, nos dijeron que en esas zonas podríamos hacer un tipo de intervención que respete los restos que siguen debajo. Y bueno, ponemos estas áreas recreativas, área cultural, área de usos múltiples, un esquema de más o menos cómo podría ser el uso que le podrían dar. De ahí tenemos la Huaca Marcabil, que estaba encerrada en 3 lados. Esa tiene la particularidad de que los vecinos tienden a extender su propiedad hacia atrás, hacia la huaca, depredándola. Entonces, ¿cómo detenerlos ante su necesidad? Es solucionando otras necesidades, la necesidad de espacio público. Y proponemos esta idea de, en los espacios de atrás de las casas, usarlos como para poder poner proyectos, para poder proyectar películas, etcétera. Un sitio útil de que a ellos les sirva y les sienta valioso para que lo protejan y cuiden. La Huaca Cruz de Armatambo, que tiene una particularidad de que aún tiene un uso ritual. Hay una hermandad católica, si no me equivoco. Hay una virgen ahí, hay una ermita, si no me equivoco, esa es la palabra, a la cual veneran, etcétera, y nos parece valioso para la comunidad. Es por ello de que seguimos con el tratamiento del piso, donde también mostramos las huellas de los muros perdidos, para que la gente cuando camine diga, aquí había un muro, y lo valore. Y digan, memento mori, y ya no está, pero lo valoro. Pero también dotándolos de utilidad, dotándolos de un mobiliario para poder reemplazar esta frontera, este cemento mori, y que sea útil. Entonces, es un borde mucho más suave, es un borde donde hay interacción con la huaca, y un caso similar pasa con la Huaca Minsa, que está atrapado, es decir, en 4 muros, y le pertenece al complejo del Minsa que se encuentra en la zona, lo cual nosotros proponemos una solución que envuelva a la huaca, y que al mismo tiempo, al igual que en la Huaca La Lechuza, lo active. Reciclar la infraestructura que hay ahí para poder hacer centros culturales, centros de interpretación, solucionar el problema del borde, como se puede ver en la imagen de la izquierda, ese borde duro de ese muro de concreto con el Minsa, y poder generar estos espacios para que sean mucho más útiles para la sociedad. En la Huaca San Pedro, que es una de las huacas más emblemáticas, es una de las más grandes, tiene 3 lados libres, hay una ocupación encima, en una parte de la huaca, y es muchas veces usado como para cortar camino en vez de dar la vuelta en toda la huaca. ¿Por qué? Porque, como se pueden ver en las fotos, no hay infraestructura, fue la huaca que les mostré anteriormente. Y al no haber infraestructura, las personas que caminan por ahí se ven expuestas ante los vehículos. Entonces, ¿qué proponemos? Como dice ahí, tenemos que convertirlo en un hito, pero ¿cómo? Haciéndolo útil. Es por eso que proponemos, además al lado hay un parque, proponemos reformular la zona del vehículo y dar prioridad a los peatones en las zonas laterales, protegiéndolos del vehículo, iluminando para que en la noche la inseguridad no sea rampante y sea mucho más útil, que las personas digan, a mi hijo está en la huaca, va a estar bien. No lo va a chancar el carro, puede estar ahí con sus amigos, la gente se reúne, conversa, etc. En la Huaca Virgen del Morro sucede una situación similar a la Huaca Minsa, está rodeado por estas rejas, por este murito bajo. Igual, lo reformulamos como la Huaca San Pedro o la Huaca Minsa, y rodeamos de utilidad para las personas para que lo valoren. Ahí podemos ver un poco la idea de esta integración a la ciudad, de abrir la huaca, protegiéndola, pero abriéndola con bordes suaves. Hay unos esquemas de una idea, una propuesta de cómo puede ser un borde para que la gente no cruce, pero para que pueda disfrutar de una manera visual de la huaca. O sea, uno también se apropia del espacio a través de los ojos. Ahí se puede ver un pequeño borde que se puede repetir en esta huaca, en Huaca San Pedro, en Huaca Virgen del Morro. Hay unos pequeños esquemas de la materialidad también, concreto. Puede ser muy duro, estamos proponiendo otros materiales porque siguen habiendo restos abajo y se deben preservar para poder estudiarlos más adelante. Y claro, entonces, está la frase, ¿no? Carpe diem, memento mori. Nosotros decíamos, hay un cemento mori, pero entonces este carpe diem, disfrutar de lo que hay hoy,
estamos buscándolo a través de esta integración del barrio con sus huacas, porque las huacas son de ellos. Y tenemos que generar estos espacios que generen esta relación para que no solamente ellos cuiden la huaca, sino para que las huacas también les sirvan a ellos, como creación de oportunidades. De ahí se puede hablar de integrar esto al turismo, etcétera, pero lo primordial es solucionarlo para ellos. Puede ver con el barrio complejo arqueológico urbanístico, y bueno, eso es la propuesta y muchas gracias. Y antes, de mi parte, agradecimiento al arquitecto Rafael Ríos, Daniel Moreno y Marie Combet, disculpa si es que no pronuncié bien el nombre, por depositar en mí la confianza para contarles un poco acerca del proyecto que hicimos en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Hacemos una pausa e invitar a la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonali Tuesta Altamirano. Adelante, por favor, viceministra de la mesa de honor. Hacemos el recordatorio a los demás grupos que, por favor, tienen un tiempo de 5 minutos, porque son 8 grupos los que tienen que exponer. Así que, por favor, les pedimos que respetemos el programa. Continuamos entonces con el siguiente grupo. Le doy la bienvenida a Álvaro Lara, Taller Estudio, quien tiene el proyecto Moscoc Huaycán, a cargo de Álvaro Lara Cruz y José Alberca Pastor. Ellos también están de modalidad virtual. Hola, hola, hola. Hola. Ok, bueno, buenas tardes. Saludos desde México. Vamos a proyectar un portafolio que nosotros decidimos también elaborar a la par del proyecto, en donde creemos que se tenía que documentar todo el proceso al cual llegamos al proyecto, ¿no? Nosotros nos tocó en Huaycán de Pariachi, la Huaca, de Huaycán de Pariachi. Hicimos un diagnóstico con la gente antes de iniciar el proyecto, y en donde ellos nos dieron estadísticas de cuáles eran los que ellos creían que eran las problemáticas más fuertes que ellos tenían con el lugar, hablando sobre espacio público, el tema de la segregación, el tema de la deforestación, el tema de la invasión y con materiales contemporáneos en una zona arqueológica, la falta de vías de acceso y contaminación, delincuencia y todo esto que se da a través de un crecimiento informal. Estos son los resultados que nos dieron, y con estos resultados fueron los que nosotros hicimos la propuesta. Aquí se ve cómo están las huacas aisladas, cómo han ido creciendo la población, los habitantes cómo las han ido envolviendo, y nosotros lo que intentábamos era hacer un corredor, un parque lineal, integrar toda la parte del contexto, la parte visual, la parte de un río, y generar de nuevo actividades que hicieran que la gente se volviera a identificar con el lugar. Una de las problemáticas que nosotros vimos es que la gente está muy aislada, no tiene ese sentido de propiedad del lugar, y eso hace que ambas partes, la zona arqueológica y la población, pues no se cooperen mutuamente, ¿no? Hicimos un análisis del tema en dónde estaba ubicado, que es la vegetación endémica, la que nosotros podíamos proponer del lugar, y fuimos viendo cada uno de los problemas, cuáles eran los efectos que lo causaba y cuáles eran las posibles soluciones. También el tema socioeconómico de la gente, cuál eran la infraestructura, los negocios que ellos tenían, y la zona de la topografía, los escurrimientos de naturales que tenía, y empezamos a hacer la propuesta en base a cómo estaba ubicado de manera general la Huaca. Vimos que era, en su momento cuando se construyó, pues era un lugar que se hizo, pero pensando en una integración de todo el contexto, ¿no? Y qué es lo que ha pasado actualmente, que sucede al revés, todo el mundo construye hacia adentro en vez de construir hacia afuera, y lo que intentamos es poner algunas vistas o miradores
en diferentes partes de la zona que pudiera generar como esta integración visual y también que pudiéramos tener las dos partes de la Huaca, que está dividido, que pudiéramos integrarla a través de un corredor y ese corredor pudiera generar inclusive cierta economía, turismo, en donde la gente se fuera beneficiando de estas actividades. Sí, yo quería comentar un puntito en la anterior. En esto también, como Huaycán es una zona de la ciudad que se ha consolidado a partir de una autogestión, ¿no? Y que ha evolucionado en el tiempo a partir de esta, de esta autogestión. Al momento de analizar la Huaca y digamos, comenzar a entender los diagnósticos a partir con los alumnos, comenzaron a salir que los bordes de la Huaca no estaban muy relacionados con la ciudad. Entonces, a partir de entender que, digamos, esta autogestión podía ayudar también a que la Huaca pudiera conectarse y a conectarse a todos los otros sistemas que hemos mencionado antes, ¿no? Como el sistema de viabilidad, la parte de la vegetación, el tema de las lomas costeras, ¿no? Que es un ecosistema que también está por aquí. Entonces, ¿cómo, digamos, a partir de todos estos componentes podemos comenzar a ligar eso? Y comenzaron a aparecer, digamos, las vegetaciones que justo ya se han mostrado, ¿no? Que son desde las tilancias hasta los árboles de raíces superficiales para no maltratar la parte arqueológica sobre todo, ¿no? Comenzar esta aproximación desde los bordes hacia el interior y complementarlo con las actividades culturales que ya se dan en la Huaca digamos, por los propios vecinos, ¿no? Entonces así comenzó a aparecer este gráfico donde los alumnos comenzaron a proponer y justo junto con Álvaro se comenzó a proponer, digamos, todas estas arquitecturas que tengan mucho cuidado con el piso y, digamos, quedó este gráfico como el de las intenciones y a continuación mostraremos también la parte de los bordes, ¿no? Digamos, en la parte comercial, cómo la Huaca, en cada uno de estos estudios se ve como que la Huaca no está ligada de todas maneras con la parte de la ciudad y digamos cómo estas arquitecturas pueden comenzar a ligar otra vez este espacio con, digamos, la ciudad y que sea una arquitectura que no dañe el centro arqueológico, ¿no? En eso también había una gran cantidad de colegios, por lo tanto hay una gran cantidad de, digamos, estudiantes, y cómo este espacio puede ser un lugar cultural y de apropiación por parte de toda esta gran población estudiantil, ¿no? Que quizás necesita también este tipo de espacios que sean habilitados, como las Huacas, para poder no solo generar este vínculo y hacerlo más fuerte con la parte prehispánica, sino también que tengan esta posibilidad de espacios públicos que no solamente son ricos en cultura, sino que también les permiten actividades y los cobijan en el día a día, ¿no? En este caso se planteó también como, digamos, a gran escala, circuitos para poder conectarse con toda la parte de Huaycán e incluso con las lomas costeras de la parte más arriba, ¿no? Disculpe, tenemos un minuto para Ujú. culminar. Ok, y una de las cosas que también intentamos hacer es que en este recorrido se integraran a través de ciertas vías que se pudieran generar, se pudiera llegar hasta la parte del río, en donde hubiera actividades turísticas, pero también actividades culturales, por lo que comentamos de la cuestión de que puede ser una zona en donde se impulse el tema de los estudiantes, y se propuso el mejoramiento de estas vías a través de muebles urbanos que la misma gente pudiera integrar, vegetación endémica, y que hubiera parte peatonal, parte para bicis y vehicular. Los bordes, digamos, Son las claro, imágenes. todos estos bordes de las Huacas y ya las arquitecturas, ¿no? Sí, y bueno, y también propusimos que se hicieran talleres que integraran a la gente para que pudieran ellos tener foros, talleres sobre huertos, pláticas y todo, informativas sobre la zona, y que la gente se fuera integrando poco a poco a esta parte cultural, pero a esta parte histórica de la Huaca. Y bueno, aquí son algunos ejemplos de los talleres que nosotros pensábamos, bueno, que creemos que se pueden hacer
con simples materiales de reuso que se pueden hacer como este tipo de foros o algunas otras cosas como bancas o servicios como los baños. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, el grupo Putumayo Taller de Arquitectura con el proyecto Conéctate a tu Huaca, a cargo de Carlos Andrés Restrepo Plata. Adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Voy a compartir la presentación. Bien, bueno, nosotros en el taller quisimos entender un poco cuál es la problemática que tiene Mangomarca en el aspecto urbanístico, porque creo que en los términos patrimoniales, quienes definitivamente están llamados a contar la historia del patrimonio y de nuestro pasado, pues son los arqueólogos, pero en nuestro caso creemos que entender la Huaca desde la presencia y desde el rol urbano que juega, creo que es lo que más o menos nos corresponde. Y en ese sentido, nos interesaba entender básicamente en 3 escalas cuál era el rol y qué era lo que pasaba en términos de complejidad con Mangomarca para conectar tanto físicamente el barrio como culturalmente la Huaca, ¿no es cierto? Y entendimos, y voy a pasar muy rápidamente la parte contextual, pero bueno, dentro de toda la complejidad geográfica que representa Lima, y dentro de esos hallazgos históricos que implican la presencia del patrimonio a lo largo y acompañando los 3 valles principales de Lima, aparece una ciudad extensa en la cual se desarrolla uno de los distritos más poblados de Latinoamérica, probablemente, que es San Juan del Lurigancho. En ese orden de ideas, San Juan del Lurigancho está prácticamente en un enclave bordeado por cerros y por el río Rímac, pero conectado de una manera muy clara con la línea 1 del metro, y eso pues obviamente hace que el distrito adquiera una preponderancia y una conectividad mucho mayor de cara a los otros centros urbanos. Sin embargo, pues por la geografía y por la ubicación de San Juan de Lurigancho, básicamente esta es la única entrada que tiene y hay que atravesar el río Rímac para llegar a él, ¿no es cierto? Entonces, el distrito está, bueno, desarrollado de una manera lineal de sur a norte. Abajo en el sur está el Rímac y a los alrededores está los cerros. Y en ese orden de ideas, Mangomarca se encuentra en un enclave muy cerca del río, pero en un principio y a esta escala completamente desconectado, ¿no? Y está completamente desconectado por varias razones. La primera es que, como adolece gran parte de las ciudades de Latinoamérica, principalmente en esta zona, al Rímac se le da la espalda, es decir, lejos de ser un borde, un conector, hoy en día es un límite y está desligando el distrito de San Juan de Lurigancho y por lo tanto la zona de Mangomarca del resto de la ciudad. Pero por otro lado, porque Mangomarca está desarrollada, o el barrio de Mangomarca y por lo tanto el patrimonio de la Huaca está desarrollado en lo que antes era un valle bastante extenso, pero que ahora, pues lamentablemente, está completamente urbanizado, un poco como lo veíamos en los anteriores ejemplos,
que básicamente es un patrón que se repite a lo largo de todo Lima, ¿no? Sin embargo, Mangomarca tiene un problema que es un poco más serio en términos de conectividad urbana, y es que, si bien es cierto, esta línea del metro facilita mucho esa conexión de San Juan de Lurigancho con la ciudad, Mangomarca con la línea del metro tiene una desconexión que está generada básicamente por un enclave industrial en la zona de Zárate, que ocupa las dos entradas al bucle de Mangomarca como tal, y esto hace que se generen problemáticas urbanas bastante serias, como la inseguridad, porque al haber este enclave industrial, pues básicamente las secciones de esta vía tienen mucho más que ver con la lógica de la movilidad del tráiler que con la lógica de la movilidad de las personas. Entonces, tampoco está preparada vialmente para conectar. Sin embargo, esta situación no es la única que se repite o que se desarrolla en Lima, y en varias zonas se encuentra este tipo de características, como por ejemplo nos tocó en algún momento estudiar en Independencia un enclave industrial que con el tiempo y con las dinámicas urbanas, con el desarrollo urbano y frente a la carencia de equipamientos de zonas residenciales tan importantes y tan densas como esta o como Independencia, pues evidentemente se ve obligado a cambiar de uso, como lo marca el Plan 2035 de Lima. Entonces, desde esta perspectiva y a esta escala, entendemos nosotros que existe una oportunidad muy interesante para Mangomarca como barrio de conectarse correctamente a través del cambio de uso que seguramente durante los próximos 30 años se va a consolidar, y esperemos y ojalá que dentro de la planificación urbana podamos diseñar o planificar este enclave para potenciar lo que pudiera el día de mañana ser una gran centralidad en términos de equipamiento para San Juan de Lurigancho. Entonces, eso por un lado. Y por otro, que esta avenida, la avenida Lurigancho, conecta el tren eléctrico y el río. Entonces, también es una oportunidad para que el cambio de sección, a partir del cambio de uso de este enclave industrial, pueda potenciar y reactivar tanto el río como la conexión con el tren eléctrico. Entonces, desde esa perspectiva, esa es una de las primeras conclusiones a nivel urbano a la cual llegamos, que está muy desconectado, y actualmente hay una problemática muy seria en este conflicto entre lo residencial y lo industrial, pero que por otro lado nos genera una oportunidad enorme hacia los próximos 15, 20 o 30 años para planificar este cambio de uso y insertar en esta isla equipamientos que convengan y que potencien el uso residencial, y sobre todo el equipamiento de 1 millón de habitantes o un poco más, que es lo que tiene el distrito de San Juan de Lurigancho, y que carece tanto de equipamiento. Disculpe, estamos... Para ir terminando, por favor. ¿Perdón? ¿Ya estamos con el tiempo para ir terminando? Listo. Y por el otro lado, tenemos esta pequeña escala, la escala de barrio, en la cual, en términos de infraestructura y equipamientos, creemos que Mangomarca está bastante bien conectado, y sobre todo en términos sociales es una comunidad que cada vez genera más cohesión y que tiene, por supuesto, este enorme pretexto urbano y cultural que es la Huaca. Y en ese orden de ideas, lo que nosotros intentamos entender dentro de una intervención poco ligada hacia lo físico y en relación a la Huaca, sino más bien entendiendo que la Huaca puede ser este activador
en el cual a su alrededor se generen y se consoliden estas dinámicas barriales y comunitarias. Entonces establecemos como una especie de lógica en la cual sea a través de este bucle en donde se desarrollen una serie de eventos urbanos o barriales que van desde lo efímero hasta lo virtual, ¿no? Y en ese orden de ideas, entonces, la intervención efímera tiene que ver más con un proceso catalizador, con un proceso de cohesión social, en la cual se empiezan a desarrollar pequeñas intervenciones en este entorno físico, como kioscos, plataformas, cines al aire libre, con la huaca como escenario, o procesos de pérgolas, intervenciones un poco más urbanas que tengan que ver con la movilidad o con dinámicas culturales. Pasando a un proceso más de edificación temporal, como tienen que ver con los neblineros o con paraderos o escenarios un poquito más consolidados. Y finalmente a lo permanente, que tiene que ver más con un depósito en el cual se guarda toda esta infraestructura, este andamiaje que se va montando y dinamizando de una manera muy rápida y fácil. Y que finalmente termina en un proceso virtual que hace parte de esta conexión cultural que tiene la Huaca con la ciudad, a través de una especie de aplicación organizadora de eventos culturales en la cual se alquilan estos pequeños equipamientos, se monta y se organiza el evento y se ubica en un calendario que permite que con mucha facilidad las personas puedan conectarse con la Huaca y empezar a generar una especie de turismo urbano en medio de esta conexión cultural. Bien, muchas gracias. A continuación tenemos el grupo Táctico Taller de Arquitectura con el proyecto Mangomarca La Huaca para Todos, a cargo de Juan Pablo Astudillo Cordero. También está en modalidad virtual. Adelante, Juan Pablo. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. No sé si se escucha. Sí. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, saludos desde Ecuador. Un honor estar con ustedes y compartir un poco del trabajo que fue realizado durante la Bienal. Como bien lo dijo Carlos, compartimos un buen inicio, digamos, de este trabajo para comprenderle al territorio, a la Huaca, en todo su contexto, ¿no? Al final, esta intervención para nosotros empezó a tornarse más cercana, digamos, ahí, porque hicimos una crítica muy responsable sobre el urbanismo al que estamos habituados, ¿no? Este urbanismo que maneja las escalas distantes del territorio y de la gente, y lo que buscábamos más bien era acercarnos a ellos, y por eso partimos de un tema de las proximidades, ¿no? Dividimos el estudio de una manera muy rápida, les voy a contar, a partir de estas proximidades, justamente para acercarnos a las realidades sociales, urbanas, etcétera, ¿no? Primero empezamos también entonces por analizar esta proximidad social desde el punto de vista de la economía de San Juan del Lurigancho, de los derechos y participación ciudadana, es decir, identificar potenciales grupos que ya tienen poder en el territorio y que pueden ser los dinamizadores de estos proyectos, ¿no? Encontrar también si es que San Juan del Lurigancho como tal y los alrededores de la Huaca tienen esta soberanía que tanto se busca en la actualidad, ¿no? Esta autosuficiencia, digámoslo así, desde el punto de vista de generar economías locales, de evitar el traslado excesivo de personas por la búsqueda de empleo en las afueras, el tema alimentario, etcétera, ¿no? Es así que empezamos entonces a hacer estas averiguaciones, estas preguntas recurrentes a diferentes personajes del barrio, porque teníamos la suerte de contar con un estudiante que vivía ahí. Y entonces eso nos permitió entender mucho más esta realidad, ¿no? Esta realidad, lamentablemente, como en muchos lugares de Latinoamérica, como bien lo decía Carlos, reconoce primero la necesidad de salir de su territorio, ¿no? De su barrio, para encontrar oportunidades.
Y esa quizás es una de las primeras preguntas que nos planteábamos, cómo la Huaca, como pretexto de intervención, puede generar estas economías a que las personas que habitualmente se desplazan por muchas horas de su barrio de origen, se puedan quedar, ¿no? Nos parece primordial que para disfrutar de la Huaca, o para que la Huaca sea de todos, como lo decíamos al inicio, hay que liberar el tiempo, ¿no? Y eso significa usarlo de manera eficiente, generando economías locales. Entonces empezamos a revisar un poco la realidad de los vecinos, cuántos habitantes tenemos, cuál es su economía, qué se dedican, sus habilidades y sus talentos, sus estudios, etcétera, ¿no? Luego de eso nos trasladamos un poco a entender la vocación territorial, es decir, qué pasa en torno a la Huaca, qué se ha dado históricamente, inclusive recurrimos a mapas temáticos históricos, digamos así, en los cuales encontramos con muchísima satisfacción eh, una historia muy, digamos que abandonada en la actualidad sobre el tema de la agricultura, ¿no? Una red agrícola muy grande, inclusive una red de quebradas y de infraestructura de este tipo de humedales y demás que estaba inclusive atravesando la Huaca, ¿no? Y que nos parecía, con visión de futuro, imprescindible rescatarla, ¿no? Esta proximidad territorial nos llevó a pensar, por ejemplo, la vocación del espacio, del territorio, el espacio público, la agricultura como parte fundamental de la generación de oportunidades locales, inclusive el tema de la infraestructura y los servicios, las redes de transporte, las conexiones, el medio ambiente y los intercambios, ¿no? Y ahí apareció esto de los geomaterialismos, que fue un nombre que le dimos a esta oportunidad entre los talentos y las habilidades de los locales, digamos, de los del barrio, eh, con el uso del material cercano, ¿no? Cómo se pueden construir cosas con lo que ellos conocen tradicionalmente y con lo que tienen a la mano, ¿no? Encontramos, como les decíamos, el tema de los usos de tierra, de los muros de tierra, de los muros de piedra, etcétera, como parte fundamental de la cercanía, de los conocimientos y los saberes de las personas del barrio a la propuesta. Para nosotros eso fue, digamos que muy interesante plantearlo. Y como Jean-Pierre comentaba al comienzo, obviamente esto no es una receta, no es un proyecto acabado, justamente son estas búsquedas, estas como listado de ideas que fueron saliendo a partir de las preguntas que se realizaron en el taller. Desde ahí entonces se plantearon algunos mapas temáticos en el documento que se entregó, que es esta red de humedales, ¿no? Rescatar todas las vertientes que vienen desde las lomas y van hacia el río, quebradas subterráneas y demás, como un hecho fundamental de proyección hacia el futuro, el tema de una red verde igual, entender los límites, como decía Daniel también, de la Huaca, cómo la Huaca puede ser realmente este elemento que une al barrio, ¿no? Que realmente disuelve sus límites para permitir este intercambio, ¿no? Esta red de espacio público, encontramos importantísimo relacionar las huacas en todo Lima, ¿no? Que realmente se haga una red, como bien lo decía Carlos, también de manera digital, virtual, en la cual se puedan visitar inclusive las huacas o se puede establecer fechas de exposición y demás. Eso tiene más que ver con un modelo de gestión, el cual también nos acercamos, ¿no? Una red agrícola cooperativa, empezamos a encontrar puntos de interés en el barrio en donde se pueden generar cooperativas de venta y consumo responsable, digamos, de los productos del medio. Entonces, desde el lado urbano, siempre intentamos buscar cómo hacer que los miembros del barrio se queden, es decir, ya no hacer ciudades para el turismo externo, sino más bien para el uso, disfrute, primero de los vecinos y luego de los externos, ¿no? Un eje recreativo sin duda para el tema de los niños y una relación directa con el circuito de las lomas, ¿no? Nos pareció fundamental establecer esta relación con esta vista a vuelo de pájaro que se tendría del barrio y de la Huaca, siempre con el ámbito social o el aspecto social de por medio, ¿no? La identidad del trabajo, la permanencia y el rescate del tiempo. Es así que se plantearon algunas soluciones. Un minuto. Muchas gracias. Gracias. Este es lo último ya. Y empezamos a hacer como estas aproximaciones al territorio, cómo llegar desde las lomas a la Huaca, cómo subir desde la Huaca a las lomas. Y por ahí salió este hito mirador, algunos espacios de estancia que eran modulares, que se podían ubicar en diferentes partes de la Huaca. Empezamos a entender este tema de
flexibilidad de los espacios primero y después de la poca permanencia que deben tener los mismos en un espacio histórico tan importante, ¿no? Es decir, eliminar todo el tema de cimentaciones, de excavaciones mayores que puedan complicar a la Huaca en sí, y entonces propuestas nuevas de cómo la arquitectura puede ser móvil, no solamente retirable, digamos, del espacio, sino además cambiante en el día a día, ¿no? Nos planteamos nuevas formas de visitar la Huaca porque entendíamos que, por ejemplo, una persona con discapacidad jamás podrá recorrer la Huaca de manera física, pero sí podrá hacerlo en estos centros de interpretación virtual en los cuales este acercamiento será diferente, ¿no? A partir de las texturas, de los sonidos y demás. Un centro administrativo necesario para el funcionamiento, y esto creo yo que era lo más importante, ¿no? Cómo introducir un centro de los saberes en donde los viejos del barrio nos cuenten historias, nos cuenten cuentos y revivan esa historia de la Huaca y de sus quehaceres en ella, además de traducir y transmitir a los que vienen todo el manejo de la tierra, de los materiales, de los sistemas constructivos y las tradiciones, ¿no? Puntos de información dentro del barrio para estar siempre conectados con la Huaca también. Una cafetería mínima que era como un atractivo nada más, un atractor. Y luego generamos un manual de espacio público como un hecho simplemente de autoconstrucción, ¿no? Nos parece que el barrio debe estar completamente vinculado a la generación de economías a partir de la Huaca y que por lo tanto al disponer de un manual simple y básico de cómo se puede intervenir, las personas del mismo barrio puedan definir su ubicación, ¿no? Esto atado siempre a un modelo de gestión, como lo decíamos, que tendrá que ver con festivales, como por ejemplo eventos de arte en las calles para rescatar justamente esta relación barrio-Huaca. Eso era todo lo que quería contarles de manera muy rápida. Les agradezco mucho por el espacio y por el proyecto, así es que quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. A continuación invitamos al grupo Natura Futura, Agua Estudio y Estudio Chicas del proyecto Huaca Líquida, a cargo de Luis Martín Pixini Acuña y Juan Carlos Zapata Bolaños. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar brevemente la presentación. A nosotros nos tocó la Huaca Mateo Salado, que se encuentra en San Miguel y está rodeada por un complejo de huacas más pequeñas, a una distancia caminando, ¿no? Muy cercana. Bueno, lo importante aquí es comenzar retomando la imagen de la Huaca en un contexto prehispánico, repensarlo desde ahí y repensarlo desde acá. La Huaca para nosotros como propuesta es el espacio público del futuro y del pasado. Bien, esa es la perspectiva que nos interesaba explorar. Ahora, para poder organizarnos en el taller, ya que eran bastantes participantes y el tiempo era muy corto, a nosotros nos pareció muy importante hacer algo sencillo y que esté centrado básicamente en que los participantes puedan aprender algo y pensar cómo analizar la Huaca, más que nada, ¿no? Entonces decidimos dividirnos en 3 grupos, uno de ellos que era en una escala más grande, más amplia, ¿no? Una escala amplia territorial, una escala de borde barrial y una escala del borde inmediato. Una de las cosas o estrategias más importantes para la Huaca era estudiar los bordes, diluir los bordes. Por eso nosotros no decidíamos si era Huaca líquida o la Huaca como tejido y nodos en este contexto urbano. Partiendo, también era importante para nosotros tener un análisis que sea sensorial, que parte de los sentidos y que no sea tan racional, que se complemente con el estudio ya más técnico y profesional, ¿no? Entonces, el grupo que estaba acá en Lima paseó por estas huacas y empezó a tomar fotografías y sensaciones de las cosas que le fueron resonando según la subjetividad de cada uno. La visión que tenemos contemporánea de las huacas son huacas con bordes, huacas con muros, huacas basureros, huacas abandonadas. Nos interesaba repensar eso. Lo interesante de esa visión es que actualmente se invierten en esas visiones y se crean más bordes, más cercos. Entonces, este es un poco el recorrido que está con las huacas aledañas y las situaciones en las que se encuentra cada cual, ¿no? Y regresando ya al tema de nuestra propuesta, también había otra parte que era importante, que es qué es lo que pasa con la huaca hacia adentro, ¿no?
la sensación de inseguridad de esta reja, que siempre nuestra primera intuición es sacarla, pero un poco que tratamos de ver qué podíamos hacer con esto y cómo generar la mínima intervención posible, ¿no? Los bordes no ayudan a que la gente se aproxime, genera inseguridad. En un día a día los niños están jugando fútbol, a la huaca entra la pelota y nadie puede entrar a rescatarla. Y entonces estas situaciones que fueron imaginando, utilizamos el cómic un poco para ir retratando esto que no te permite la fotografía, ¿no? Que es un poco jugar con la dimensión del tiempo y con situaciones que se van desarrollando en estos espacios. Eventualmente caminar al lado de la huaca es caminar por el lado más inseguro y por el lado más estrecho de la ciudad, cuando podría ser un espacio de tener un espacio público más amable, más amigable y representativo. Uno podría tener las huacas como la identidad de esta ciudad, así como cuando otras ciudades el patrimonio o la cantidad de espacios públicos determinan esas identidades. Ahora, teníamos la suerte, de alguna manera, de estar en una huaca que ya tiene un equipo que trabaja en ella, donde ya se realizan actividades, donde ya van diferentes escuelas a visitarla, ¿no? Y esto nos permitió un poco tomar programas que ya existían, ¿no? Otra dimensión que era importante era pensar cómo iba a ser esto hacia un futuro, ¿no? Pensando en que gran parte, las avenidas principales que bordeaban a nuestra huaca, está en un proceso de desarrollo urbano importante, ¿no? Nosotros consideramos que es fundamental establecer las huacas como espacios públicos como vacíos, sí o sí, porque efectivamente la ciudad va a seguir creciendo verticalmente, ¿no? Y consideramos que es importante aprovechar toda la historia y la experiencia que nos permite la huaca de poder ver de vuelta a la ciudad, poder reencontrarnos con el territorio. Ese es algo fundamental que consideramos. Entonces, finalmente, es qué tipo de relaciones se van estableciendo desde la ciudad a la huaca, desde la huaca hacia la ciudad, y qué tipo de borde es el que queremos construir en estos dos horizontes que no necesariamente están o juntos o separados, sino que dependiendo de cada situación nos conviene o no abrirse o cerrarse, ¿no? Bueno, esta es una imagen que hizo uno de los alumnos que nos parecía muy interesante, y era que era subirse a la plataforma más elevada de la huaca y desde ahí tomar una panorámica de la ciudad, ¿no? Entonces podía ver parte del mar, podía ver parte de la isla San Lorenzo, y nos parecía muy interesante a nivel conceptual. Y nos parece que esa es parte de la esencia que podríamos mantener de estas huacas, ¿no? Como un espacio para poder repensarnos en identidad, para poder repensarnos la ciudad, o para poder repensarnos como sociedad o comunidad. Estas son las actividades que estábamos mencionando con anterioridad, ¿no? Diferentes actividades que ya se realizan en la zona, que tienen que ver con la arqueología, con la cultura, con el teatro, y otras educativas, y hacia atrás de la huaca hay otra huaca en un parquecito que es bastante agradable. Entonces tenemos varias dimensiones sensoriales concentradas en un espacio urbano bastante reducido, ¿no? Caminas algunas cuadras y ya te encuentras con el bullicio de la ciudad, y caminas otras cuadras y puedes tener un espacio calmo donde se pueden realizar incluso conciertos, ¿no? Esta imagen básicamente era conceptual en relación a la huaca como una suerte de espacio que nos permite hacer un viaje en el tiempo, ¿no? O como una suerte de oasis en esta ciudad tan llena de bulla o de crecimiento, y un espacio calmo en todo este contexto. Un poco tratar de involucrar acá la huaca como un cosmos, o como un pequeño mundo dentro de otro mundo, y qué hilos son los que se van entretejiendo en esta realidad compleja, ¿no? Como un nudo de Edison en el cual tenemos la ciudad como un sistema, o las huacas, espacios públicos como un sistema, y el nudo es una de las partes más importantes también de este sistema. Esto es un poco ¿cómo se llama? El resultado del análisis sensorial que ha habido y que no tiene que ver mucho. Y ya luego, pensando un poco más racionalmente, de manera técnica, se nos vino a la imagen esta idea de huaca líquida y de intervenir más el suelo o el piso, o sea, tratar de lograr la mínima intervención posible dentro de la huaca, que hay muchos lugares donde ya se necesita seguir haciendo estudios arqueológicos, entonces no debería construirse algo muy permanente, y cómo se va diluyendo la huaca, cómo se va chorreando hacia otros espacios públicos. Estrategia 1, vincular con el contexto inmediato, probablemente con los espacios públicos inmediatos, como en este caso es la Plaza de la Bandera por un lado, o el pequeño huaca que está al otro, ¿no?
Ahora, aquí, conversando ya con el arqueólogo y con las actividades que se realizan, la Huaca ya tenía siempre ha tenido un espacio de cultivo que en algún momento fue comprado por unos ciudadanos limeños que tenían acá un cultivo de camote, ¿no? Entonces estábamos tratando de utilizar la memoria para recuperar un poco esta idea de cultivo y activar un poco con espacios de venta o espacios de comida, siempre tratando de utilizar las cosas que o ya encontramos ahí y que están todavía un poco vivas o algunas que se encuentran afuera, ¿no? Las posibilidades son la de una huaca como una suerte de espacio para agricultura urbana, para agricultura vecinal, o como cultivo como memoria, o cultivo como lugar de enseñanza para los niños de alrededor. ¿No? Otra cosa que también nos preocupó bastante es la accesibilidad. Subir a la Huaca constantemente muchas veces maltrata el mismo patrimonio y dificulta, por ejemplo, las rampas serían demasiado extensas y podrían transfigurar la Huaca. Entonces tuvimos una idea de mirador que tenga un ascensor y que pueda dar acceso a ciudadanos que tengan movilidad reducida, ¿no? También, o que quieran acceder a ver a la Huaca y la relación que tiene la Huaca con la ciudad sin estar dentro de la Huaca necesariamente o tener una vivienda que mire hacia ahí, ¿no? Entonces, acá se puede ver un poco cómo se entremezcla la idea de superficie líquida que se va expandiendo y se vincula como simplemente con el manejo del suelo y una vegetación muy reducida y el mirador se puede ya cambiar por completo la percepción que se tiene de la ciudad. Bueno, el borde adaptable. Esto es también una situación modular que puede permitir diferentes tipos de usos según el lugar donde se ponga, muy sencilla, para poder ubicarse en el borde de la Huaca, ¿no? Y otro era utilizar, o sea, casi siempre pensamos que si hay una reja o un muro de concreto hay que retirarlo por completo, pero acá quisimos apostar más bien por de qué manera podríamos resignificar estas preexistencias que muchas veces pensamos en retirarlas a priori y cómo pueden ser soporte también de situaciones públicas o de lugares de exposición, ¿no? Sin hacer mucha intervención en el lugar. O ir también en un sistema progresivo para cómo deconstruir ese borde, ¿no? Porque no podemos quitar los bordes de la noche a la mañana, pero sí podemos ir interviniéndolo, ir bajando la altura o retirando parte por parte en conjunto con las comunidades, ¿no? Vincular muro mobiliario. Hay una cosa importante que pensábamos, que todo lo construido en una Huaca, probablemente ya lo han dicho los demás, tiene que ser muy pensado en relación a las alturas, en relación a la cantidad de área que se va a intervenir o que ya se intervino, ¿no? Y mapear las cosas que ya intervenir en el espacio, porque es bastante delicado poner cada cosa, es casi como poner acupuntura a cada cosa construida. Esa es la segunda estrategia que tuvimos, que se trata de, a través de esta plataforma muy ligera en algunas situaciones en las que necesitamos elevarnos un poco para poder mirar o generar un borde en el cual no debería pasarse hacia la Huaca, y en otros donde sí podríamos abrirnos hacia la Huaca, tener simplemente un manejo de superficies. Las exploraciones de la derecha no son resultados terminados, se le pidió que cada grupo de alumnos haga la propuesta que quisiera, o sea, no limitamos de ninguna manera lo que puedan presentar. Algunos presentaron piscinas, agua, y luego más bien criticando ya las diferentes propuestas y en equipo con los participantes, logramos llegar ya a una propuesta un poco más depurada, ¿no? Era básicamente ir repensando el borde, ¿no? Como plataforma, como lo comentaba Luis Martín, y generar este borde más amable para la ciudad que permita aproximarnos en modo de balcón. Y la última estrategia tiene que ver ya con el macro y con esta liquidez de la Huaca o liquidez del espacio fluido que viene a ser nosotros, los animales, las personas, y generar corredores que no sean solo peatonales o de bicicletas, sino corredores verdes que puedan también servir para las diferentes especies que tenemos de aves o de insectos, ¿no? Entonces, conectando los espacios de la Huaca con las otras huacas cercanas, ¿no? Utilizando una expresión libre,
inspirada en los tejidos para el uso del suelo, ¿no? Y acá se puede ver un poco cómo se podría poner en práctica este tipo de suelo, ¿no? Este tipo de intervención de suelo, de piso. Sí, sobre esta última estrategia, que en realidad es la última diapositiva, solamente comentar de que en un país con casi 20.000 restos arqueológicos o huacas y una ciudad con 400 huacas, tenemos que pensar esto de manera sistémica. Creo que lo podemos hacer. Y efectivamente, este repensar de manera sistémica es interesante. En este caso, que en un radio muy cercano de 10 cuadras o 15, 10 cuadras aproximadamente, tenemos caminando hasta 5 pequeñas huacas que podemos anexar a Huaca Mateo Salado. Y eso es súper interesante. Me parece que creo que los diversos grupos han tomado eso, pero en este caso, caminando a 15 minutos, a 5 o a 10, tenemos una huaca nueva que podríamos tejer en este espacio. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como último grupo, te invitamos al taller ANSI Estudio Lima con el proyecto Huaycán de Pariachi, una ruta conciliadora y ceremonial, a cargo de Mariela Castro de la Borda. Adelante, por favor. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero es comentarles que nosotros trabajamos en Huaycán, en Ate, un lugar que está completamente rodeado de montañas, cerros y lomas. Ver también que justamente este lugar tiene una serie de signos que nos dicen cómo era este sitio hace muchísimos años y que nos manifiestan algunas líneas y algunos espacios importantes como el camino prehispánico del Capañán, que empieza a cruzar este lugar. Justamente eso se ve en esta imagen donde está esa persona parada. El doctor Guido Lombardi está sobre el camino prehispánico, y algunas otras preexistencias que tiene Huaycán de Pariachi, ¿no? El sitio es justamente, manifiesta este palacio, un edificio sumamente importante, que aparece a partir de los años 60 con los estudios que realizan los arqueólogos, y que nos muestra también una serie de elementos que existen en el lugar, como las piedras tan características en el sitio arqueológico y en la concepción del espacio público. De la misma forma tenemos una vegetación bastante importante en el lugar, de tilanciales y de vegetación endémica, y un borde de lomas sumamente importante también porque condiciona el borde del sitio arqueológico. En el taller hicimos una serie de estudios sobre estos bordes, tratando de reconectar estos espacios con la ciudad, como se puede ver ahí, y a partir de esto buscando una vinculación con toda la ciudad. Nos hicimos una serie de preguntas sobre patrimonio, borde, ciudad, memoria, temporalidad, y tratamos de tejer esto a lo largo del tiempo, trabajando con 5 lineamientos: resignificar, trabajar el borde como filtro y contención, activar una ruta de interpretación, regenerar la memoria a través del trabajo con los niños, devolver el valor ecológico al lugar, y finalmente actuar a partir de la regeneración, de la activación, la conexión y la integración en red, en un trabajo en múltiples escalas, vinculando diferentes calles, trabajando corredores verdes, acercando el espacio del sitio arqueológico a la ciudad a partir de nuevos caminos, generando una nueva conexión ecológica con el lugar a través de caminos, el uso de la piedra y la vegetación que habíamos comentado, regenerando esos bordes, trabajando con huertos en el espacio público, generando una nueva lógica de ciudad y de borde y de equipamiento público en Huaycán, y activando finalmente una relación de un lado de la montaña y del otro lado hacia el sitio arqueológico, ¿no? Como es lo que sucede hoy en día en el sitio con el colchón de nubes, ¿no? Finalmente esto nos permite trabajar una nueva lógica de paisaje vinculada a la piedra, al lugar, a la ecología propia del lugar, como decían hace un rato, con los saberes que ya se conocen y que ya conocen los ciudadanos, y que nos permiten repensar el sitio a partir de sus propias características. Muchas gracias.
Agradecemos a todos y todas por la exposición de sus propuestas, a los participantes de los equipos de este workshop por haber hecho posible tan grandes proyectos. A continuación, se realizará la entrega de 2 volúmenes de los ejes temáticos realizados en el Workshop Internacional Futuros Posibles Lima 2021. Propuestas de intervención en patrimonio arqueológico y las propuestas de bibliotecas modulares y móviles. Invitamos, por favor, a pasar al centro a la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonali Tuesta Altamirano, y al arquitecto Jean-Pierre Cruz, curador de la Vía Lima, y la arquitecta Lourdes Yusti, decana regional Lima. Adelante, por favor, en el centro. Ya se realizó la entrega de las propuestas de intervención en patrimonio arqueológico. Y a continuación se realizará la entrega de las propuestas de bibliotecas modulares y móviles. En todas las exposiciones que nos han presentado, no han visto la necesidad de hacer intervenciones que son modulares, montes, livianas, que no afecten a las guardas, ¿no? Entonces, a pesar de no ser expuestos de nada, hemos podido crear, porque hay todas las bibliotecas modulares que se han trabajado, que pueden ser realizadas en cuartas, humanos, en la arena, muchas ideas que yo creo que creemos se pueden complementar con todo que hemos visto el día de hoy. Es parte de la cultura. Justamente, eso es el Ministerio de Cultura, no solamente tener patrimonio, sino cómo hacemos para llevar la cultura a nuestros pobladores. Exacto. No, gracias. Muchísimas gracias. Una suscita, por favor. Invitamos, disculpe viceministra, a las palabras finales, por favor. Sí, perfecto. Sí, creo que ahí puedo. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Justamente lo que he podido ver de estas presentaciones me llevan a pensar pues que nuestras sabidurías y conocimientos desde nuestras pertinencias nos tienen que ayudar a todos a construir un mejor país y articular, como lo decían a cada momento los participantes, los grupos, los talleristas, y hablaban de esta mirada muy interesante de usar de manera eficiente, como decía Juan Pablo Astudillo de Ecuador, generando economía familiar, este uso, esta intervención que se hace en estos sitios arqueológicos propuestos, y que a partir de esa mirada conjunta del especialista, del profesional, junto con el colectivo, con la propia comunidad, generan una propuesta donde se involucra, digamos, este uso social del patrimonio, que en realidad hace que eso asegure la salvaguardia y la conservación, porque uno se compromete con su patrimonio y lo cuida, pero también a la persona que lo cuida pues le genera un espacio donde puede encontrar alguna forma, algún emprendimiento para desarrollar una economía, ¿no? Y finalmente, si estas dos cosas funcionan, pues
entonces estamos de alguna manera componiendo el rompecabezas que siempre va a ser una ciudad, porque en realidad no vamos a poder detener su crecimiento, y nuestros sitios arqueológicos pues van a estar ahí, y finalmente para ser protegidos y finalmente ser parte de esta nueva vida que se va cambiando siempre en nuestras ciudades, pues tienen que relacionarse directamente con la población, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper importante además que esto forme parte de una bienal, que haya un concurso, que haya una presentación de todos estos proyectos y que se piense en lo profesional, pero partiendo de la realidad, porque así se hace útil cualquier cosa. Entonces yo participo en el concurso, hago una propuesta, pero tengo de alguna manera la convicción de que eso puede ser mirado y usado de alguna manera, ¿no? Porque entonces veo Mateo Salao, por ejemplo, y la propuesta que existe y lo que hablábamos con Pedro, que es el director de la UACA, entonces se relacionan por ahí las cosas, ¿no? Entonces creo que ese apoyo de ese vínculo de la academia, ese vínculo también con la empresa privada tan necesario, con el Estado, pues definitivamente nos lleva a buscar el bienestar de la gente, ¿no? Lo que debe ayudarnos, el patrimonio finalmente es un medio, ¿no? Y el fin supremo siempre va a ser el ser humano. Y en ese camino creo que es importante seguir trabajando, ¿no? Y les voy a leer algo que escribí desde el patrimonio, desde la cultura. Es posible lograr cumplir, creo yo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Más rápido al menos, siempre y cuando seamos capaces de generar proyectos, herramientas multidisciplinarias, intersectoriales y con pertinencia cultural a favor de la gente. Entonces, decía la ciudad, como lo que decían que la ciudad es la Huaca, la ciudad para la Huaca para la ciudad, la Huaca para todos. Les agradezco muchísimo, recibimos con muchísima responsabilidad todas estas propuestas y de seguro en muchas ideas que tenemos de promover la lectura, por ejemplo, de usar culturalmente el espacio de las Huacas para una serie de eventos que ya se hacen en algunas de ellas, pues definitivamente vamos a encontrar espacio para poder de repente inspirarnos en alguna de estas ideas y poder concretarlo a favor de la gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente, tenemos las palabras de cierre de la arquitecta Lourdes Yusti, presidente de la Vía Lima 2021. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, los que están físicamente y los que nos han acompañado de manera virtual. Muchísimas gracias, señora viceministra, por sus palabras. Creemos que ha recogido exactamente lo que queríamos mostrar, cómo hacemos para integrar nuestro patrimonio en la ciudad, para que nuestros vecinos, nuestros pobladores lo quieran, lo disfruten y siempre preservándolo, pero de una manera mucho más viva. Entonces, aquí desde el Colegio de Arquitectos le damos un agradecimiento muy especial a todos y queda en sus manos. Cuenten con nosotros siempre como institución. Venimos trabajando de manera colaborativa y es nuestro interés común sacar adelante los proyectos. Cuenten con nosotros para lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Los invitamos, por favor, a nuestra mesa de honor, al frente. Vamos a hacer una toma de fotos con los talleristas que están acá. Una foto de recuerdo, por favor. Y también a los que han estado de manera presencial. Claro. Adelante, por favor, y a los representantes de... Gracias.